Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Buenas ¿Todo bien? tardes. Bueno. Sí, arquitecto, ¿todo bien? Sí, todo bien. Qué bien. ¿Tuvieron clase el lunes con proyectos? Sí, Arqui. Sí es. ¿Ya definieron zona de trabajo? Sí. Así es. ¿Dónde va a ser? Pues se pretende que sea en la parte, bueno, dentro de CU. O sea, va a Ajá. ser en esta parte del sur de la Ciudad de México. Pero no tienen todavía zona definida. El terreno no, justamente hoy lo vamos a ver, a definir el terreno, pero por lo que trata el proyecto, por lo que explicaban ese día, va a ser dentro de CU. O sea, Ah, dentro de CU, Arqui. ajá. Bueno, pues esperemos que hoy se defina para que la próxima sesión pues, podamos dar algunas indicaciones con respecto a tipo de suelo, normas que van a regir dicho proyecto, o sea, dentro de Ciudad Universitaria. ¿Sale? Claro, Arqui. Sí. Bien. Entonces continuamos con nuestro tema. La sesión pasada prácticamente concluimos lo que era la representación de la estructura a base de muros de carga. Por ahí ustedes tienen el croquis, en los cuales nosotros indicamos la representación del muro, los ejes, las cotas y los castillos. O sea, dónde van cada uno de estos elementos estructurales. Recuerde que comentábamos que esta representación es válida para muros de tabique rojo recocido, de tabicón ligero y tabicón pesado. Y en algunos casos, tabicón de bloc macizo. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay duda? No hay duda, Arqui. No. Bien. Esto es en cuanto a muros de carga. Entonces, repito, así es como representamos nosotros en estructura los muros de carga. Sobre esta representación gráfica que son los muros de carga, nosotros vamos a colocarle, en este caso, un entrepiso y una cubierta, que son para casa-habitación. Este entrepiso y cubierta va a ser a base de una losa maciza de concreto armado. ¿Sí? Sí, Arqui. Bien. Entonces, sobre estos muros de carga o sobre esta estructura, nosotros también podemos meter o colocar una losa de vigueta y bovedilla, una losa encasetonada, ¿sí? O bien la famosa losa maciza, que es la que vamos a representar. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar a lo que sería la losa maciza. La losa de vigueta y bovedilla la vamos a ver posteriormente, así como la losa encasetonada. Entonces, esta estructura es capaz de soportar o de trabajar con una losa maciza de concreto, con una losa de vigueta y bovedilla o con una losa encasetonada. La representación de los muros no cambia. Lo que va a cambiar va a ser la representación de la losa que estemos trabajando. ¿Sí está claro? Sí. Bien. Bien, eso es con respecto a muros de carga. Si tienen alguna duda, háganmela saber para checar a ver cómo podemos solucionar. Por el momento no, Arqui. ¿No? ¿Ninguno? No, ¿No? Arqui, por el momento no. No, Arqui. Sale. No. Bien, pasamos a la siguiente representación y después regresamos a ver cómo colocamos la losa maciza en esta estructura.
Ahora vamos a ver en este croquis la representación en planta de las columnas, que serían los apoyos aislados. Aquí está la representación en planta de las columnas, las cuales va a constar de ejes, cotas y la representación de la columna. En este caso estoy considerando una columna rectangular, pero puede ser cuadrada, circular o en este caso rectangular. Esta representación aplica para columnas de concreto y para columnas de acero. Recuerden que debemos de especificar posteriormente qué tipo de columnas estamos utilizando, concreto o acero. Entonces, repito, en este caso, la representación en planta de la estructura a base de columnas aisladas aplica para secciones rectangulares, secciones cuadradas o secciones circulares. O sea, aquí representaríamos las columnas o la forma, en este caso es rectangular. Si fuera cuadrada, pues veríamos la columna cuadrada, y si fuera circular, sería la columna circular. La forma de representar es la misma. Ejes, cotas, el elemento que estamos utilizando y posteriormente su nomenclatura. En este caso estoy metiendo nomenclatura C1, C2 y C3, dependiendo la ubicación de la columna o del elemento estructural, va a ser la nomenclatura que le corresponda. Y esto es en base a lo que está cargando cada una de ellas. Si checamos esta columna que tenemos en esta esquina, veríamos que únicamente le está llegando parte de la carga de este eje más parte de la carga del otro eje. Por lo tanto, aquí se concentran dos cantidades de carga. Por lo tanto, esta columna tiene una nomenclatura o tiene un nombre. En este caso sería la C1. Si me voy a esta columna que tenemos en este punto, recibiría carga de este lado, más carga del otro lado, más carga en este sentido. Por lo tanto, serían 3 porciones de carga. Por lo tanto, esta columna tiene la misma sección que esta, ¿sí? Pero no tiene la misma carga o no soporta la misma carga. Por lo tanto, esta columna le estoy denominando C2. Este es C1 y esta sería C2. La diferencia va a ser primero en la nomenclatura, que ahora es C2, y después en la cantidad de armado que va a tener este elemento. Tiene la misma sección. Sí, en este caso voy a suponer que es de 30 por 40. La sección es la misma para todas las columnas, pero el armado va a ser diferente dependiendo de su ubicación y de la cantidad de carga que está recibiendo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tengo C1 y C2. Aquí tengo otro tipo de columna, que en este caso sería la C3. Esta columna también tiene la misma sección, 30 por 40, esta columna. Pero esta columna soporta carga de este lado, de este lado, de este lado y de este lado. Por lo tanto, este elemento es diferente a estas dos. Diferente en cuanto a carga, pero es igual en cuanto a sección. Por lo tanto, este elemento es C3 y va a tener un armado diferente a las otras dos. ¿Sí? Si tuviéramos otras columnas diferentes, pues serían de igual forma C1, C2, C3, C4, etcétera, etcétera. En este caso solo hay 3 tipos de columnas o 3 nomenclaturas diferentes que son la misma sección, pero va a tener un diferente armado. ¿Sí está claro? Sí. Cuando ustedes analicen su croquis, ¿sí? Traten de identificar el por qué este elemento tiene mayor carga o tiene carga diferente, pero entonces ¿por qué tiene la misma sección?
¿sí? Entonces estoy explicando el por qué tienen la misma sección, pero tienen diferente armado, porque van a recibir una carga puntual o una carga axial diferente, ¿sí? Entonces, el armado para estas 3 columnas va a ser diferente. Recuerden que nosotros manejamos una sección para toda la estructura y dentro de esa sección tenemos nomenclatura diferente porque cada una de las columnas está trabajando con mayor o menor carga dentro de todo el conjunto, ¿sí? Y podemos ubicarlo en el croquis, ¿sí? ¿Cuáles serían las columnas que tienen mayor carga y cuáles serían las columnas que tienen menor carga? Por lo tanto, estas columnas centrales tienen mayor carga. En cambio, estas columnas que vienen en el perímetro tienen una carga diferente, es menor a la que tenemos por acá. Entonces, por eso tenemos diferentes tipos de columnas en cuanto a su armado, ¿sí? Repito, misma sección, todas tienen 30 por 40, pero cuando yo veo la nomenclatura C3, voy a checar por qué se llama C3, ¿sí? Y cuando yo cheque el croquis o su detalle constructivo, pues me voy a dar cuenta por qué es C3. O sea, por ejemplo, la C1 voy a suponer, ¿sí?, que la C1 está armada con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2 a cada 15 centímetros. Pues estoy suponiendo el armado de C1. Voy a checar la C2. Voy a suponer, ¿sí?, que la C2 también tiene 30 por 40, pero esta C2 va a tener 6 diámetros del número 5. Estribos del número 2 también a cada 15 centímetros. Pero hay un estribo intermedio que está ligando a las 2 varillas adicionales. Entonces, ahí está la diferencia con respecto a C1. Ahora me voy a C3, misma sección, 40 por 30, ¿sí? Pero en este caso tengo 8 diámetros del número 5, ¿sí? Estribos del número 2 a cada 15. Entonces tengo un anillo perimetral que me está ligando a los 8 diámetros, más 2 anillos intermedios que me están ligando 4 diámetros de un lado y 4 lados del otro, más una grapa intermedia que me está ligando 3 diámetros en el otro sentido. Allí está la diferencia de por qué una es C1, por qué una es C2 y por qué la otra es C3. ¿Sí? Entonces, estoy suponiendo este armado. Este armado todavía no está definido, ¿sí? Cuando nosotros terminemos de hacer nuestro plano estructural y que indiquemos todos los elementos en ese plano, vamos a hacer detalles constructivos para especificar cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, aquí está únicamente indicado cómo se representa en planta la estructura a base de columnas. Aquí está la representación. ¿Qué es lo que debe llevar? Primero, ejes, cotas, la ubicación del elemento y la nomenclatura de cada uno de ellos, ¿sí? Y después, sobre esta estructura, viene asentada o viene colocada o una losa maciza de concreto armado o una losa a base de vigueta y bovedilla o una losa encasetonada o bien una losa del sistema losa-acero, en el caso de que estas columnas fueran de acero, ¿sí? Aunque no necesariamente deben ser columnas de acero para que yo pueda colocar un sistema losa-acero. Se recomienda que si voy a meter un sistema losa-acero, yo coloque una estructura, ¿sí?, a base de columnas aisladas de acero, porque me facilita el sistema, ¿sí? Pero eso no quiere decir
que yo no pueda colocar columnas de concreto, ¿sí? Después, a lo mejor, vigas de acero o vigas de concreto o traves de concreto y después colocarle el sistema los acero. O sea, lo puedo hacer, pero no sería recomendable. ¿Sí? O sea, si nosotros hablamos de una torta, pues generalmente vamos a hacer esa torta con un bolillo o con una telera para hacer esa torta. ¿Sí? Pero eso no significa que yo no pueda comerme el jamón con pan Bimbo. ¿Sí, sí está claro? Sí. Entonces pasa algo parecido aquí. Entonces vamos, o sea, generalmente tratamos de que el sistema que estamos utilizando sea congruente con el resto de los demás elementos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues nosotros definimos cómo vamos a estructurar y cómo vamos a cubrir cada uno de esos entrepisos. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, arquitecto. arquitecto. Entonces, repito, estas columnas que están aquí representadas es la estructura. O sea, son los apoyos. Ahora, estos apoyos, ¿sí? Deben estar ligados por una trave, ¿sí? O por traves, para determinar o para formar tableros. Esto es un tablero. Estamos cerrando este tablero. Al igual que en los muros de carga, ¿sí? Estos muros de carga que están aquí construidos, ¿sí? A base de tabique rojo, tabicón, etcétera, tienen una cadena de cerramiento que está ligando a estos muros. Y esa cadena de cerramiento está cerrando o está delimitando o está confinando cada uno de los tableros. Esto es un tablero. ¿Sí? Si ustedes observan, estos tableros están completamente definidos. ¿Sí? En este caso, aquí no tengo muro de carga. Aquí hay una trave. ¿Sí? Sobre esta estructura base de muros de carga, no tengo muro en este eje. Pero eso no significa que no haya una estructura aquí. Para sustituir este muro que no existe aquí, se está colocando una trave de aquí a acá y se llama T1. ¿Sí? Lo mismo sucede en este punto. ¿Sí? Aquí tampoco tenemos muro, pero lo estamos sustituyendo mediante una trave. Esa trave va a tomar la carga, ¿sí? que se le va a mandar a este elemento y va a mandar el 50 para acá y el 50% para acá. ¿Sí? Recuerden que las traves son elementos estructurales que soportan la carga y mandan un 50% para un lado y otro 50% para el otro lado. ¿Sí? Los muros de carga absorben ese peso o toman ese peso y lo mandan directamente, ¿sí? Como carga uniformemente repartida a lo largo de todo el eje. ¿Sí? Nosotros no podemos mandar carga aquí porque en la parte de abajo de esa trave no existe ningún elemento. El elemento es la trave y esa trave es la que va a soportar el peso y va a mandar el 50 para este punto y el 50 para el otro lado. ¿Sí? Entonces así es como funciona la estructura. O sea, esta estructura que está aquí, si ustedes observan su croquis, tenemos una estructura monolítica. O sea, una estructura que está ligada con todos los elementos que debe contener. ¿Sí? O está confinando a cada uno de los elementos. ¿Sí? Esos elementos estructurales son los muros de carga, son los castillos y son las cadenas de cerramiento. Y finalmente viene rematado por una losa de entrepiso o de cubierta. ¿Sí? Entonces aquí está la representación únicamente de
los elementos estructurales que van a soportar la carga. Todavía no está indicada aquí la losa. ¿Sí? Eso viene un poco más adelante. ¿Sí está claro? La trave no va ahogada en la losa, ¿verdad? No, la trave viene hacia abajo o viene hacia arriba. Generalmente vamos a mandar las traves hacia abajo para que en la parte superior nos quede la losa libre. Porque si mandamos traves hacia arriba, vamos a tener topes en el siguiente nivel. Y eso nos implica meter rellenos. Y si metemos rellenos, tenemos que meter firme. Y si metemos un firme, estamos aumentando el peso de la estructura. Además de que estamos metiendo más material, más dinero, más mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente esas traves vienen hacia la parte de abajo. Y eso nos va a ayudar porque vamos a delimitar por la parte interior cada uno de los espacios. A lo mejor esto es comedor y esto es sala, pues a lo mejor en el comedor damos diferente acabado y damos diferente color. ¿Sí? O sea, definimos los espacios. Entonces, eso va a determinar, ¿sí?, cada uno de los locales que estamos definiendo. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Sí, Arqui. Aquí otra duda, ahora que Sí. preguntó el compañero, yo he visto que a veces ponen la trave de manera horizontal en vez de vertical. ¿Eso Ajá. sería? O sea, no se recomienda, o sea, generalmente las traves van a trabajar de mejor manera en sentido vertical. Vamos a hacer aquí un ejemplo. No tengo nada. Bien, imagínense que este elemento es una trave. ¿Sí? Esta trave puede ser de concreto, puede ser acero. Esta trave o este elemento estructural está diseñada para soportar carga de forma horizontal. O sea, es una carga que viene aquí asentada sobre este elemento y esta trave está apoyada en las columnas aquí. Imagínense que estas son las columnas, aquí están las columnas y arriba de las columnas está la trave. ¿Sí? Esta trave va a tener una sección. Para que este elemento se denomine como trave, debe tener una base mínimo de 15 centímetros. Base 15 centímetros. Y un peralte mínimo de 30 centímetros. ¿Sí? Y esta trave debe tener un armado mínimo de 4 diámetros, ¿sí? 2 diámetros en la parte de abajo y 2 diámetros en la parte de arriba del número 4. ¿Sí? 4 varillas, una varilla aquí, la otra acá, otra aquí y la otra del otro lado, para formar el rectángulo. ¿Sí? Y las varillas que vienen en sentido longitudinal deben ser diámetros del número 4. Y los estribos que vienen colocados transversalmente sobre todo ese cuerpo o sobre toda esa longitud vienen a cada 20 centímetros como mínimo. ¿Sí? Entonces, esa es la dimensión mínima de la trave. Entonces, repito, esa trave debe tener mínimo 15 centímetros de base y 30 centímetros de peralte. Y debe estar armada con 4 diámetros del número 4 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros. ¿Sí? Esa es la diferencia con respecto a una cadena de cerramiento. La otra es que esta trave va a estar apoyada en los dos extremos únicamente y va a soportar la carga, este elemento, y va a transmitir el 50% para este apoyo y el 50% para el otro apoyo. Y por la parte de abajo, aquí no tenemos nada, tenemos espacio libre. ¿Sí? Ahora, ese es el armado mínimo y la sección mínima. Va a depender del claro que tengamos de la trave, o sea, el claro
es la longitud que existe entre apoyo y apoyo. ¿Sí? Si yo tengo 3 metros de claro, pues ese claro o esa trave, pues va a tener una sección mínima de 15 centímetros por 30 centímetros. Pero como tengo 3 metros, a lo mejor únicamente le meto 4 varillas de 3 octavos y a lo mejor le coloco una varilla intermedia, a lo mejor también de 3 octavos, en lugar de colocarle las 4 varillas de media, porque tengo 3 metros. ¿Sí? Pero, repito, esta trave, la sección o las dimensiones va a depender de la carga y del claro. ¿Sí? Si yo tengo 5 metros de longitud, ¿sí? Y tengo una carga uniformemente repartida, ¿sí? A lo mejor de, voy a suponer, 450 kilogramos, ¿sí? Por metro cuadrado, ¿sí? O por metro lineal sobre este elemento y tengo 5 metros de claro, ¿sí? La sección de 15 por 30 centímetros a lo mejor ya no va a ser suficiente, porque tengo que calcular esta trave. O sea, ya no pasa como un elemento mínimo. Ya sé que esta trave va a soportar carga y va a transmitir a los extremos. Ahora tengo que calcular esa trave. Entonces tengo que ver cuál es la carga que está actuando sobre ese elemento y cuál es la longitud. Entonces tengo que hacer mi análisis estructural. O sea, de hecho, primero saco mi bajada de cargas y determino cuánto es lo que está cargando este elemento. Y después saco sus momentos. ¿Sí? Tengo mis resultantes, tengo mis momentos, saco mi flexionante y eso me va a determinar cuál es el momento máximo. ¿Sí? Una vez que yo determino mi momento máximo, ya puedo calcular o la base o la altura. Generalmente proponemos o base o altura y determinamos el otro elemento. ¿Sí? O sea, esto ustedes lo van a ver en cálculo estructural, que me imagino que, no sé si es el próximo semestre, porque ahorita me imagino que están viendo, no sé si resistencia de materiales. Bueno. Sí, bueno. ¿Perdón? No te escuché. No, arquitecto, no, todo bien. Bueno, entonces, o sea, les repito, esto ustedes lo van a ver en el cálculo estructural. O sea, esto es para contestar la pregunta que el compañero hacía. Entonces, este elemento lo tenemos que calcular. Y esta trave me trabaja mucho mejor de esta forma que de esta forma. ¿Sí? Porque en este caso, lo que realmente va a importar va a ser el peralte. Entre más peraltada sea el elemento, más posibilidades tiene de soportar más carga y un claro mayor. Aunque hay ciertos límites. Debe estar proporcionado el peralte y la base. Generalmente, el peralte de la trave debe ser entre 2.5 y 3 veces la base. Si yo tengo una base de 15 centímetros y las normas me dicen que el peralte de esa trave debe ser 2.5 a 3 veces esa base, significa que esa trave debe tener o 40 centímetros, ¿sí? Que serían, o sea, 2 veces y media la base, serían 15 y 15, 30, serían 30, más o menos 37 centímetros y medio, 40 de base o 45 centímetros de peralte, que es 2 veces y media o 3 el peralte, perdón, la base, sí, de este elemento. Entonces, peralte debe ser 2 veces y media o 3 dicha base. Si tengo 20 centímetros de base, ¿sí? Yo podría tener 60 centímetros de peralte. Puedo dar más.
Pero si doy más de peralte, esta trave puede que al momento en que esté trabajando se deforme en este sentido, ¿sí? Esta trave puede tener un fenómeno que se llama flambeo, ¿sí? O sea, esta trave al momento de estar trabajando se puede torcer en sentido longitudinal. Entonces, por lo tanto, debemos de conservar dichas proporciones, ¿sí? Entonces, este elemento, repito, me va a soportar mucho mejor si la coloco en esta posición que si la coloco en esta forma, ¿sí? Entonces, en algunos casos, algunos, no sé, algunos arquitectos o algunos albañiles o algunos contratistas, o generalmente cuando estamos estamos en autoconstrucción, cuando no existe una persona o un profesionista que está llevando la obra, el cliente trabaja en conjunto con el maestro de obras o con el albañil y entre los dos van definiendo el proceso constructivo. Entonces a lo mejor el cliente, ¿sabes qué? ¿Y por qué no le metes mejor la trave acostada en lugar de que la coloques de forma vertical? A lo mejor el albañil dice, no, pues está bien, o sea, no hay ningún problema. De todos modos trabaja igual. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, este elemento, su mejor forma de trabajo es en esta posición. En algunos casos se coloca de esta forma. No es su trabajo adecuado. Pero bueno, pues en ocasiones, si ya existe o ya lo hicieron, pues ya quedó ahí el elemento. Pero realmente debe ser de esta forma. Entonces, si nosotros estamos hablando de este elemento, de esta trave que tenemos aquí, de la trave que tenemos acá, no se recomienda que esta trave la coloquemos de forma horizontal, porque si la colocamos de forma horizontal, únicamente tendríamos 10 centímetros de peralte y tendríamos 30 centímetros de base. Eso no nos favorece para nada, ¿sí? En este caso, al elemento estructural, o a la losa, o a la estructura. Vamos a tener fallas. ¿Sí está claro? Sí, Arqui, muy claro, muchas gracias. Sí. El tiempo está por terminarse. En cuanto se corte, se vuelven a conectar para tener un poco más de tiempo. ¿Sale? Sí. Bien. Claro. Bien, continuamos con el otro croquis, en los cuales aquí estamos indicando las traves. Recuerden que estas traves son elementos estructurales que nos van a ligar a la estructura en la parte superior, ¿sí? Nos van a rigidizar los tableros que vamos a colocar aquí. O sea, cuando hablo de los tableros, me refiero a la losa maciza, a la losa de Vigetivo Vedilla, a la losa encasetonada o al sistema losa acero. ¿Sí? Esos son Aquí, los... perdón, ¿sí es esa la página, bueno, la que nos quería mostrar? O sea, de las traves. ¿No nos está mostrando la otra? No, esta es... No. O sea, primero mostré esta, que es donde tenemos los muros de carga y en los cuales aparece una trave. ¿Sí? Bien, ahora en este elemento, aquí tenemos una planta a base de columnas. Son apoyos aislados. Sí, son columnas. ¿Sí? Ah, ok, vale. Es la que teníamos anteriormente. Columnas de 30 por 40 de forma rectangular. Vale, ¿sí? Gracias. Sí, perdón, Arqui. Sí, bien. Ahora, estas columnas, nosotros tenemos que rigidizarlas en la parte superior o tenemos que ligarlas. Y estas, o sea, y esto lo vamos a hacer por medio de traves o por medio de vigas. Decimos que son traves cuando estamos hablando de concreto armado. Y decimos que son vigas cuando estamos hablando de una estructura metálica, cuando estamos hablando en acero. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Me podría Bien. repetir, por favor? Sí. Las vigas o traves que tenemos aquí son para ligar a las columnas en la parte superior, para cerrar los tableros, ¿sí? Que tenemos aquí y para repartir el peso de esa losa a los elementos estructurales. Estas son vigas o son traves.
Se llaman traves cuando estamos trabajando concreto armado. Cuando tenemos concreto armado, se llaman traves. Y cuando tenemos una estructura a base de acero, las llamamos vigas. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Cómo con marcos rígidos? ¿Perdón? O sea, si son marcos rígidos, ¿son vigas? No. De las dos formas estamos de alguna forma considerando que son marcos rígidos. ¿Sí? Los marcos rígidos pueden ser construidos en concreto o pueden ser construidos en acero. El marco rígido es columna, trave y trave en la parte de abajo. Ese es un marco rígido. ¿Sí? Si nosotros hablamos o si nosotros estamos refiriéndonos en cimentación, ¿sí? Ahí podemos tener un marco rígido. Lo que pasa es que el elemento que tenemos en la parte de abajo, en la cimentación, no la vemos. Y estamos viendo únicamente la columna y la viga o la trave en la parte superior. ¿Sí? A ver, vamos a transportarnos al taller de la facultad. ¿Sí? O sea, creo que todos conocen el taller de la facultad. ¿Sí? Sí. Si nos vamos al sótano, entramos en el sótano y vamos a ver que tenemos columnas, o sea, tenemos el firme, tenemos el acabado, en el sótano tenemos columnas y tenemos unas enormes traves de concreto. ¿Sí? Si nos vamos al segundo nivel, bueno, antes de esto, abajo del acabado del sótano, tenemos unas contratraves que no las vemos porque están cubiertas. ¿Sí? En la parte de arriba, ¿sí? Si nos vamos al primer nivel, entramos a nuestro salón o al salón de clases y vamos a ver las columnas y en la parte de arriba tenemos unas traves. Eso está formando un marco. Y en la parte de abajo de esas traves, que es la losa del entrepiso del sótano, ahí tenemos otra trave. ¿Sí? Entonces ahí está formando completamente el marco. Entonces, por lo tanto, tenemos un elemento estructural en la parte de abajo que dependiendo dónde estemos, o sea, dónde está. Bien, continuamos. Entonces, les comentaba que son marcos rígidos o es marco rígido porque la estructura está determinada de esa forma. Tenemos una columna aquí, columna acá, tenemos una trave o una viga en la parte superior y tenemos una viga en la parte inferior. La viga que tenemos en la parte inferior no la vemos porque estamos parados encima de ella. Esa viga quedó en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces podemos suponer que estos son marcos rígidos. ¿Sí? Cuando ustedes ven estructuras, se van a dar cuenta que marco rígido es de acuerdo a la forma de trabajo que va a tener cada uno de ellos y al tipo de armado que va a estar colocando o que va a estar, actuando dentro de cada uno de los elementos. ¿Sí? Y también ustedes van a ver que generalmente cuando decimos que es un marco rígido, es que todo este elemento, ¿sí? Parte de lo que es la trave, la losa, ¿sí? Parte del capitel, se coló de forma monolítica. ¿Sí? Y además de eso, tenemos por ahí una cantidad de acero que ya fue preparado para que ese elemento trabaje como marco rígido. Además de eso, podemos nosotros tener estructuras que están libremente apoyadas, tenemos semiempotre y tenemos un empotre perfecto. Entonces, cuando hablamos de marcos rígidos, es cuando se supone que tenemos un empotre perfecto. O sea, todos los elementos o todos los nodos están empotrados y esto quiere decir que están colados de forma monolítica. No tenemos juntas frías. ¿Sí? Cuando ustedes estén viendo estructuras, pues van a ver todo este tipo de definiciones, el por qué es, por qué es marco rígido, ¿sí? Cómo trabaja el marco rígido en una o en dos direcciones, con uno o dos o más apoyos, ¿sí? Cómo está viajando el acero de refuerzo,
¿sí? En cada uno de estos elementos. ¿Y por qué decimos que es apoyo? ¿Por qué decimos que es apoyo perfecto? Porque es un semiempotre o porque es un apoyo libre. ¿Sí? Entonces ustedes lo van a checar posteriormente en estructuras. Pero de entrada podemos suponer o podemos decir que estas estructuras o estas columnas ligadas mediante estas traves, podemos suponer que van a trabajar como un marco rígido o como marcos rígidos. Por lo tanto, tendríamos marcos rígidos en este sentido y en el otro sentido. ¿Sí? Y estos elementos están rigidizando completamente toda la estructura mediante las traves o vigas según sea el caso. Entonces, repito, son traves cuando estamos trabajando una estructura de concreto armado. Y son vigas cuando estamos trabajando una estructura metálica. ¿Sí? Cherky. Sí. Bien. Oiga, profe, yo tengo una duda. Ajá. Ahorita que estaba comentando lo de las columnas Sí. y estaba comentando que todas van a tener la misma sección, Así ¿cómo es. ¿cómo vamos a calcular el acero que necesitan? O bueno, sobre todo el tipo de varilla, ¿no? Porque cada una tendrá su cantidad de acero, ¿no? ¿Eso Así se ve en es. el peso volumétrico o dónde vemos eso? Sí, repito, esto ustedes lo van a ver en cálculo estructural o lo van a ver en estructuras. En estructuras ustedes van a aprender a calcular cimentaciones, o sea, van a calcular el ancho que se requiere de la cimentación. Nosotros en construcción únicamente predimensionamos de acuerdo a una bajada de cargas. Y únicamente lo que determinamos en la cimentación fue el ancho que requerimos para soportar esa carga según el peso y la resistencia del terreno. Eso fue lo que calculamos únicamente en construcción. Y después propusimos armado. El armado lo propusimos en base a las normas o al reglamento de construcción. Y nos estamos enfocando al mínimo que marca el reglamento de construcciones. Por ahí yo les hacía mención que esa zapata que estamos nosotros determinando, vamos a suponer unos 50 de base, o sea, unos 50 de ancho por 4 metros de longitud. Nosotros lo que determinamos fue únicamente el ancho de la base, 1,50. ¿Sí? Y después consideramos el peso propio de la cimentación para que nos diera el ancho definitivo. Y a lo mejor ese 1,50 que habíamos considerado originalmente, a lo mejor se fue a 1,80 o a lo mejor se fue a 2 metros. Esa dimensión de 2 metros de ancho de base, ¿sí? Nosotros proponíamos un predimensionamiento. ¿Sí? Y decíamos, bueno, es que el reglamento me dice que mínimo son 50 de base y son 10 de peralte, más 15 en el otro sentido. Si ahora yo tengo 2 metros de ancho, pues a lo mejor le doy 20 centímetros en la parte más delgada y a lo mejor le doy 25 centímetros en la parte más robusta. ¿Sí? O sea, estoy predimensionando. Y yo les hacía mención, estamos predimensionando. Todas estas dimensiones nosotros las tenemos que calcular. Entonces, tengo que calcular realmente el peralte mínimo de acuerdo a la longitud que tengo, ¿sí? O de acuerdo al ancho, ¿sí? Luego tengo que calcular el momento resistente, ¿sí? En el peralte más grueso, ¿sí? Y ya tendría los elementos. Ahora tengo que calcular la cantidad de acero que necesito para ese elemento. Nosotros suponíamos, bueno, es que si mínimo, dice el reglamento, que son diámetros del número 3 a cada 30 para la sección mínima, y si yo tengo 2 metros, ¿sí? Pues puedo suponer que a lo mejor es diámetro del número 4 a cada 15. O sea, estoy
proponiendo, estoy predimensionando, no estoy calculando, ¿sí? Esto lo hacemos en construcción con el objetivo o con el fin de que ustedes vean cómo y dónde está colocado el acero. ¿Sí? Allí decíamos que tenemos primero el acero transversal, que es el que va a soportar la carga, ¿sí? Es el que va a trabajar a tensión, dónde debe estar colocado, a qué separación debe estar colocado, qué tipo de acero es, o sea, qué diámetro es, media pulgada, 3/8, más grueso, etcétera, etcétera. Y después el acero por temperatura. El acero por temperatura viaja en sentido longitudinal al eje que estoy trabajando. Y decíamos por ahí que por reglamento este acero también va a estar a cada 30 centímetros. Y este acero va a tomar los cambios volumétricos del concreto. Pero también me va a servir para ubicar o para colocar o para fijar el acero que va a trabajar a tensión. ¿Sí? Entonces estábamos predimensionando y estábamos suponiendo el armado que podría ser. ¿Sí? Y yo les comentaba, recuerden que todo esto hay que calcularlo. ¿Sí? Yo tengo que proponer algunas secciones, ¿sí? Algunas dimensiones para obtener el resultado final. ¿Sí? Pero todo eso es cálculo estructural. Tengo que calcular el momento resistente de la pieza. No tengo por aquí los croquis de las zapatas, ¿sí? Pero teníamos una zapata, por ejemplo, en colindancia. Teníamos una contratrave, esa contratrave tenía 20 centímetros de base y tenía 50 centímetros de peralte. Y tenía una zapata, un ancho de la zapata mínimo de 50 centímetros. ¿Sí? El espesor mínimo de la zapata era de 10 centímetros y donde se juntaba la contratrave con la zapata teníamos un espesor de 15. ¿Sí? Entonces le comentaba, este momento resistente o donde se une contratrave y zapata se llama momento resistente. ¿Sí? Ese momento resistente lo tenemos que calcular, porque a lo mejor no son 15, a lo mejor son 17, o a lo mejor son 20, o son 22. ¿Sí? Esos 10 centímetros que tengo en la zapata más delgada o en la parte más alejada, a lo mejor no son 10, a lo mejor son 12, a lo mejor son 13, o a lo mejor son 15, o a lo mejor esos 10 está sobrepasado. ¿Sí? Pero mínimo deben ser esos 10. ¿Sí? Entonces, todo esto lo tenemos que calcular. Entonces, pasa exactamente lo mismo con las columnas. La sección mínima de 30 por 30 de concreto, ¿sí? O sea, no sé si les comentaba que estas columnas pueden ser columnas esbeltas o columnas, es que no son obesas, tiene otro nombre. Columnas esbeltas. Robustas. Robustas. ¿Sí? Tenemos columnas robustas y tenemos columnas esbeltas. Esta robustez o esta esbeltez lo va a dar la longitud del cuerpo de la columna. ¿Sí? Podemos tener columnas que van a tener a lo mejor 250 de altura y van a tener a lo mejor 50 por 50. Y podemos suponer que es una columna robusta. ¿Sí? Pero puedo tener una columna que tiene 4 metros de altura y tiene 30 por 30. Esa va a ser una columna esbelta. ¿Sí? Entonces, ese tipo de columnas, pues en función en dónde esté trabajando y cuáles sus dimensiones, ¿sí? Va a tener un armado diferente. Y cada una de esas secciones o de esas columnas va a tener un peso o va a soportar un peso. Podemos suponer que una columna de 30 por 30 y una altura de 250 me puede soportar una carga sin ningún problema de unas 15 o 20 toneladas. ¿Sí? Esto es carga axial, carga a compresión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esa carga de esas?
20 toneladas que están llegando a esa columna en caso de un movimiento sísmico. A lo mejor esa columna ya no va a ser suficiente para soportar ese peso. Recuerden que las columnas trabajan en sentido vertical y su trabajo va a ser a compresión, básicamente. Pero también esta columna nos debe trabajar a tensión en sentido horizontal. ¿Sí? O sea, esta columna puede trabajar eso. Su carga principal o su mayor trabajo es de forma axial. Es transmitir la carga en sentido vertical. Entonces, esta columna de 30 por 30, armada con 4 diámetros del número 5 y estribos del número 2 a cada 20 centímetros, me puede soportar sin ningún problema una carga de 20 toneladas a compresión. ¿Sí? Pero esa carga de 20 toneladas, cuando viene el movimiento sísmico, a lo mejor esa columna de 30 por 30 ya no me soporta ese peso, porque va a trabajar en este sentido. ¿Sí está claro? Sí, Sí. profe. Bien, entonces, por lo tanto, esta columna la tengo que calcular según la carga que esté soportando de forma axial, más las cargas que le están llegando en sentido horizontal, ¿sí? Producto de esta posición. Esta columna que está aquí va a soportar una carga axial de lo que le está enviando estas traves que tenemos en estos ejes. ¿Sí? Pero en caso de sismo, ¿sí? Toda esta masa o todo este peso se va a mover o en este sentido o en el otro sentido, dependiendo de cómo llegue el movimiento a la estructura. ¿Sí? Entonces, los sismos o el sismo se va a mover en esta posición, pero mi estructura pues va a estar ubicada en esta posición o a lo mejor en la otra posición. Entonces, por lo tanto, cuando yo calcule este edificio, lo tengo que calcular en un sentido y en el otro sentido, porque no sé cómo le va a llegar el movimiento a esta estructura. Entonces, por lo tanto, estas columnas que tengo aquí, a lo mejor ya no me soportan el esfuerzo que está produciendo esas 20 toneladas cuando viene el movimiento. Cuando viene este movimiento, esa carga prácticamente se duplica. Por lo tanto, las estructuras pueden fallar. ¿Sí? Entonces, por eso que estas estructuras, al igual que los muros de carga, debemos de analizarlas sísmicamente. ¿Sí? Y eso ustedes lo van a ver por ahí, por el octavo, noveno semestre. Van a ver sismo, o sea, cómo el sismo afecta a las estructuras y cómo debemos calcular las estructuras para que no sean destruidas por un sismo. ¿Sí? Ustedes lo van a ver ahí por el no sé, creo que séptimo, octavo, noveno semestre. Es cuando van a ver sismo. ¿Sí? Pero antes van a ver ustedes cálculo estructural. Entonces ya tenemos la carga, o sea, hay fórmulas para calcular las traves, las vigas. Chin, se acabó. Ah, no. Pensé que se había terminado el tiempo, todavía tenemos algo, me parece. ¿Sí? Y aquí. 7 minutos todavía. Sí, entonces le repito, existen fórmulas para calcular las vigas, las traves, las cimentaciones y cada uno de los elementos estructurales. O sea, recuerden que nosotros estamos en construcción. Nosotros en construcción no calculamos. O sea, me refiero al área. Nosotros en construcción definimos materiales, definimos sistemas constructivos, ¿sí? Definimos cimbras, definimos procesos, ¿sí? Costos, rendimientos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros nos encargamos de
la construcción, de la supervisión, de los acabados, de las instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no sepamos nosotros calcular algunos elementos estructurales. ¿Sí? Entonces, les repito, ustedes van a llevar cálculo estructural, en los cuales ustedes van a calcular, o cuando ustedes acaben su carrera, van a poder calcular un edificio hasta 4 niveles sin ningún problema. Van a saber calcular cimentaciones, van a saber calcular columnas y traves. Van a tener elementos para analizar sísmicamente sus elementos estructurales. Van a saber calcular marcos rígidos, ¿sí? Van a poder calcular losas de concreto armado, ¿sí? Para, repito, para un edificio hasta de 4 niveles, ¿sí? A lo mejor no van a poder firmar estos cálculos estructurales porque no tenemos la licencia de perito o no tenemos el registro de perito, ¿sí? Cuando nosotros terminamos la carrera, si queremos ser peritos, ¿sí? Si queremos ser corresponsables o queremos ser responsables en diseño estructural, tenemos que obtener un registro. Y para obtener ese registro tenemos que tener, primero, ser titulados, después tener 5 años ejerciendo profesionalmente la carrera, o sea, demostrar que estamos ejerciendo la carrera, tomar un curso en el posgrado, que tarda más o menos 1 año, que ahorita cuesta, pues no sé, como 25,000 pesos, no tengo el dato, ¿sí? Presentar un examen, ¿sí? Para ser perito. Si cumplo con estos requisitos, me dan el registro de perito. Y me parece que me lo dan por 1 o 2 años. Hay que renovar periódicamente este registro, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es una especialidad, ¿sí? Después de que acaben la carrera, que son 5 años de vida profesional, o sea, demostrando que estamos dentro de tomar el curso, pagar nuestro costo, presentar ante el Colegio de Arquitectos el examen, etcétera, etcétera, ¿sí? Para obtener el registro de perito y poder calcular ahora sí pues las estructuras. Pero repito, esto prácticamente es una especialidad. Nosotros como arquitectos no llegamos a tanto, pero sí tenemos conocimientos generales. Podemos calcular sin ningún problema una casa habitación. Podemos meternos a analizar un edificio hasta 4 niveles, ¿sí? Pero en este caso, para registrar estos datos ante las demarcaciones, ¿sí? O ante las oficinas, tenemos que ingresarla mediante un perito. Además, nos van a exigir que todos estos elementos vayan avalados por un perito. Pues entonces, pues ya buscamos al perito y él es el que se va a hacer cargo de todo el cálculo estructural. Pero recuerden que yo soy el que propongo, yo soy el que le envío los datos, yo soy el que defino y le digo a mi calculista, calcúlame la estructura, ¿sí? Pero antes de que yo le envíe estos datos, estoy en contacto con él. Oye, tengo un edificio de 6 niveles, está ubicado en tal zona, yo supongo, o yo más bien voy a proponer que sea una estructura a base de columnas de acero, porque quiero manejar el sistema los acero. Ya tengo mis claros que son de 7x7 o de 5x7, etcétera, etcétera. O sea, esos datos yo ya los tengo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Mis secciones que estoy proponiendo son vigas tipo I, ¿sí? Que van a tener 30 centímetros por 40. Tengo una altura de entrepiso de 4,50. Las vigas que estoy colocando son también tipo I, ¿sí? Que van a tener 50 centímetros de altura y van a tener 15 centímetros de peralte. Las placas para las columnas y las traves las estoy proponiendo con 3/4 de espesor, ¿sí? Y estoy proponiendo el sistema los acero. ¿Cómo ves mi propuesta? Aquí lo tengo ya dibujada. Aquí están mis croquis, aquí tengo mis propuestas. O sea, todos estos datos yo los checo previo con el perito, con el que va a calcular. Y él me va a decir, pues fíjate que tus
tus columnas yo las veo escasas. Más bien, a lo mejor es un poquito más robustas, o sea, dale un poco más. ¿Sí? Tus vigas, a lo mejor estás exagerando en el peralte. ¿Sí? Pues yo a lo mejor son como de 40 centímetros. ¿Sí? Entonces, o sea, estoy en contacto con el perito. Una vez que tengo definida toda mi estructura, digo, está bien, aquí están mis datos, calcula para que yo pueda dibujar. ¿Sí? Porque voy a empezar a obtener mi proyecto estructural. ¿Sí? Entonces, antes de empezar yo a dibujar, pues tengo que ponerme en contacto con el perito, ¿sí? Con el de instalaciones, ¿sí? Con el corresponsable en diseño, si es que lo voy a requerir, para que veamos qué es lo que estoy proponiendo y ellos me vayan orientando, ¿sí? O para que participen dentro del proyecto, ¿sí? Porque, pues a lo mejor, pues yo propongo, o sea, por ejemplo, en instalaciones hay que manejar un montón ahorita de instalaciones especiales, contra incendio, video, o sea, son muchas instalaciones las que tenemos que manejar actualmente en los edificios inteligentes, ¿sí? Entonces mi formación, o cuando yo veo instalaciones muy somero, ¿sí? Veo instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas, veo elevadores, veo bocidatos, veo comunicación, veo, o sea, sí, veo contra incendio, ¿sí? Veo cámaras, etcétera, etcétera. Pero es a nivel muy general. Entonces necesito de la participación del especialista en instalaciones, ¿sí? Entonces yo como arquitecto domino a nivel general, ¿sí? Todo el proyecto. Pero de forma particular necesito del auxilio de estos especialistas. ¿Quiénes son? Los calculistas, o sea, los que van a calcular la estructura. ¿Sí? Los de instalaciones. A lo mejor en ¿cómo se llama? En proyecto también requiero de eso. Requiero en especialistas en urbanismo, porque yo veo a nivel general, ¿sí? El proyecto, ¿sí? Y a lo mejor ubico mi proyecto en una zona específica y digo que, pues, que esto va a ser aquello, etcétera, etcétera. Pero no trabajo urbanamente ese proyecto, ¿sí? Entonces necesito de un especialista en urbanismo para que vea todo este tipo de casos. Y luego cuando me meto a lo constructivo, tengo que ver especialistas en cimentaciones, ¿sí? Especialistas en estructuras, especialistas en concreto, en armado, ¿sí? En acabados, etcétera, etcétera. O sea, es una gran cantidad de gente o de gente especializada que va a participar en esto, ¿sí? Pero yo soy el que va a coordinar, ¿sí? Todo este proceso constructivo. Y lo coordino desde el proyecto, ¿sí? Y ese proyecto, cuando yo lo llevo a la realidad, o sea, cuando me meto a la construcción, ¿sí? Pues voy a ocupar un montón de gente, que es la gente que me va a auxiliar para llevar a cabo, ¿sí? Que aquí voy a ocupar contratistas, residentes, supervisores, especialistas, o sea, laboratoristas, o sea, un montón de gente que tiene que participar para la elaboración de este proyecto. Pero yo coordino a nivel general todo eso, o sea, con el grupo de gente con el que me está auxiliando, ¿sí? O sea, si estoy haciendo una casita habitación, pues a lo mejor no requiero de tanta gente. Pero si ya tengo por ahí un edificio de 4 niveles, ya no es lo mismo. O sea, se complica más el sistema. Requiere de mayor supervisión. Y no voy a tener chance o no voy a tener el tiempo para dedicarle, porque prácticamente cuando iniciamos la construcción debemos de estar de tiempo completo si queremos que las cosas se hagan como yo las estoy requiriendo. O sea, como yo las estoy especificando. ¿Sí? Porque si yo entrego estos croquis al maestro de obras y le digo, pues ahí está, y llévalo a cabo, y me presento 8 días después, yo no sé qué tanto respetó
lo que yo estoy indicando. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, necesito estar al pendiente de lo que estoy haciendo, porque al final yo voy a ser el responsable. ¿Sí? O sea, si yo estoy a cargo de la casa habitación, ¿sí? Construcción nueva, remodelación, ampliación, acabados o instalación, o lo que yo esté haciendo dentro de ese espacio habitable, ¿sí? Soy el responsable de ello. A lo mejor únicamente voy a pintar una recámara y voy a llevar al pintor para que él haga el trabajo. ¿Sí? Yo soy el responsable de que esta persona haga bien el trabajo. Cuando se va a entregar el trabajo, no voy a decirle al pintor, pues entrégale el trabajo al cliente. No, el cliente me va a decir, cuando me entregas, hay que hacer cuentas, cuántos metros son, hay que finiquitar, cuánto te debo, ¿sí? ¿Cuánto fue el costo total? ¿Sí? Entonces tengo que entregar ese trabajo, el cliente debe estar satisfecho para que pueda pagar. Si por ahí algo no le gusta, pues si sabes qué, pues no quedamos en esto, aquí le hace falta esto no está bien, esto no me gustó cómo quedó, aquí se ve manchado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por lo tanto no me va a pagar. ¿Sí? Entonces no puedo decirle, pues es que el pintor lo hizo mal, porque va a decir, pues es que se supone que tú eres el responsable. Tú eres el que debiste estar checando el proceso del trabajo. ¿Sí? Pues todo eso lo tenemos nosotros que checar. Entonces así puede ser muy mínimo lo que estoy haciendo o muy grande, ¿sí? Pues debemos estar al pendiente de lo que estamos realizando. ¿Sale? Pero si todo esto lo hacemos bien, si estamos llevando paso a paso lo que estamos realizando, si tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, si hicimos muy buena investigación, si tenemos muy buenos participantes, ¿sí? No tenemos ningún problema. La construcción avanza en los tiempos que nosotros especificamos. Nosotros definimos en qué tiempo terminamos, cuándo iniciamos, cuándo concluimos etapas, cuándo iniciamos la siguiente, cuándo acabamos la obra, cuándo vamos a finiquitar, cuándo entregamos o cuándo inauguramos. Nosotros lo tenemos programado porque nosotros sabemos rendimientos, ¿sí? Sabemos tiempos en construcción, sabemos costos de mano de obra, sabemos rendimientos de la mano de obra, sabemos cuánto rinde una pareja, o sea, 2 personas, depende de lo que esté realizando, cuánto nos cuesta eso, conocemos el mercado, ¿sí? Sabemos cómo está la fluctuación, o sea, cómo están bajando, subiendo precios, ¿sí? Sabemos cantidades de los materiales que vamos a utilizar. Por eso tenemos nosotros un presupuesto. Y ese presupuesto no debe variar en el transcurso de la obra más de un 10%, más menos 10%. ¿Sí? Y todo eso está especificado. Está firmado con el cliente para que no tengamos ningún problema. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra chamba. ¿Sí? Entonces, eso es construcción. Entonces, hacer proyecto es súper bueno, pero son ideas, es imaginación, es plasmar lo que te imaginas, lo que piensas, ¿sí? Cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Sí? La otra bronca es, ¿cómo diablos lo llevo a cabo? ¿Cuánto me va a costar? ¿En qué tiempo lo voy a realizar? ¿Sí? Entonces, por eso, pues creo que la construcción es determinante, ¿sí? En el área de proyectos. Por eso, pues están ahí investigación, construcción y proyectos que son, ¿cómo se llama? Parte, o sea, que son parte del bloque. ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, aquí. Sí, profe. Muy claro. Sí, sí queda claro. Bien, el tiempo está por finalizar. Yo espero que con esto ya esté más o menos claro, ¿sí? Cuáles son los apoyos corridos o cuáles son los apoyos aislados, cómo se representan, etcétera, etcétera. Están las dos formas de representar, tanto apoyos corridos como apoyos aislados. Esta es la representación general de estos elementos,
¿sí? Por ahí les mandé las losas, o sea, en este caso la losa, cómo trabaja la losa maciza. Esto lo vamos a ver la próxima clase para que sobre estos elementos nosotros ya podamos dibujar la representación de la losa de concreto armado para entrepiso y cubierta. Por ahí a nivel general ya les envié algo de información, chéquenla, revísenla, ¿sí? Porque la siguiente clase nos vamos a enfocar a lo que sería la losa maciza, para concluirlo la próxima semana, ¿sí? Que sería el próximo miércoles, y ustedes tendrían chance de hacer la primera entrega a partir del próximo miércoles hasta el próximo sábado de la semana que viene. O sea, tendrían ustedes jueves, viernes y sábado para representar, ¿sí? Su losa maciza, que sería la primera entrega del trabajo que se tiene que llevar a cabo. ¿Sale? Sí, arquitecto, muy claro. Yo No sé tengo si una pregunta. Una pregunta. ¿Perdón? ¿La pura losa nada más? O sea, el plano o en una... Ay, ¿cómo se dice? O sea, recuerden que, Una lámina. recuerden que se va a hacer un plano estructural. O sea, ya ustedes tienen ustedes un plano de cimentación. Vamos a complementar la estructura, que sería el entrepiso y cubierta. Entonces, la próxima sesión les doy las indicaciones de cómo se va a presentar. ¿Sale? Ok. Sí, arquitecto. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Por ahí les Sí, hago arquitecto. más información. Ok, de acuerdo. ¿Sale? Sale, arquitecto. Hasta Gracias. luego. Buena tarde. Dale, Órale, gracias. pues buenas hasta tardes. luego. Hasta luego. Qué buen día. Sale. Espera, no es cierto. Creo que ya.